Buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva este domingo. Y el día de hoy vamos a hablar de las posibilidades energéticas del país, el cual es un tema muy positivo porque hay muchas. Y para eso tenemos el honor de tener con nosotros a Carlos Colom, que es ingeniero, tiene un currículum realmente espectacular. Ha tomado posiciones muy importantes en el INDE, en diferentes lugares, es un académico y realmente es un ejemplo para los jóvenes guatemaltecos porque realmente a su corta edad tiene muchas posiciones de mucha responsabilidad y es interesantísimo que esté acá, así que bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Franny, gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí en el programa y platicar un poco de las oportunidades que hay en el sector eléctrico, algunos de los desafíos también, y te lo agradezco mucho y va a ser un gusto pues poder platicar un poco de esos temas aquí a la población que nos ve hoy en casa. Pues muchísimas gracias, y realmente este es un tema que pues muchas veces los guatemaltecos no tenemos suficiente información de él y realmente es un tema tan interesante porque es tan cerca como la luz que tenemos aquí adentro y decir, bueno, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el país? Las cuales, como hemos platicado, son muchas. Claro. Entonces realmente quiero pues que primero nos contés realmente cómo está el país hablando energéticamente en este momento. Ok, pues bueno, primero que todo creo que es importante el simple hecho que ahorita estemos viendo la televisión y teniendo todo este programa aquí al aire, es porque hay electricidad. La iluminación en casa, la forma como cocinamos, la refrigeración de los alimentos, el comercio, la industria, etcétera, necesita electricidad. Hace 100 años tal vez la electricidad era un bien o un servicio de lujo, podríamos decir. Ahora es un bien básico, es un servicio público que es elemental para el desarrollo no solo a nivel individual y de la familia, sino es un bien básico para que el país pueda ser competitivo. Nosotros vemos la electricidad como un medio, no como el fin. El fin no es producir electricidad por producir electricidad o transportar electricidad por transportarla, sino es porque tiene un objetivo final que es mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y lograr que el país sea más competitivo. Constantemente vemos que los países que van desarrollándose, como la China, por ejemplo, construyen y construyen y construyen más proyectos de generación de energía eléctrica, y eso es porque el consumo de electricidad va íntimamente ligado al desarrollo económico y social de los países. Y por lo tanto, nosotros dentro de las acciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que es importante también que la población sepa que existe un ente regulador. Y como presidente de este ente regulador, ¿verdad?, las funciones que cumple. Exactamente, en el año 96 que se crea la Ley General de Electricidad, se crea un ente regulador del sector eléctrico para hacer que se cumpla la Ley General de Electricidad, para definir tarifas de transmisión y de distribución, para velar por los derechos de los usuarios, para prevenir prácticas en contra de la libre competencia, para emitir normativa técnica, etc. Las funciones típicas de un regulador de un sector público es la función de planificar la expansión con visión de largo plazo del sector eléctrico. ¿Por qué? Porque es un sector tan estratégico que no se puede dejar que sean las fuerzas del mercado las que supuestamente hagan que ese sector se desarrolle de manera eficiente. Es claro que se necesita tener un norte, que se necesita tener una planificación para lograr que ese suministro que hemos dicho ya que es fundamental para el desarrollo del país se dé de una manera eficiente, con costos competitivos, con estándares de calidad adecuados, y por eso es que el rol del regulador que yo presido es importante para Guatemala. Y de eso hablábamos de la demanda actual que tiene el país. Hablábamos de que tiene meses pico de otra, pero que la demanda actual del país está alrededor de 1.500 megavatios de energía, los cuales, como platicábamos anteriormente, eran generados en Guatemala casi en su mayoría. Es correcto. Guatemala es como cualquier mercado, el mercado de la electricidad. Hay por un lado la oferta y por el otro lado la demanda. Y en base a esa demanda es que se tiene que tener una oferta suficiente para poderla satisfacer. Hoy la demanda máxima es de 1.500 megavatios. El año pasado esa demanda máxima se dio en mayo, generalmente se daba en diciembre. Ahora aparentemente han cambiado los patrones de consumo de la industria principalmente y se dio en mayo. Y se tiene que tener una oferta suficiente para poder satisfacer esos 1.500 megavatios. Afortunadamente,
Hoy ya no estamos en la situación en la que estábamos hace 20 años, en donde no había suficiente oferta para satisfacer esa demanda y se dieron los famosos apagones. Que todos los apagones, sí, se dieron única y exclusivamente porque no había suficiente oferta para satisfacer la demanda. Hoy tenemos para satisfacer esos 1.500 megavatios, más de 2.000 megavatios de oferta. ¿Cuál es el desafío a futuro? Hacer que esa oferta sea eficiente, que esa demanda se pueda cubrir con una oferta que tenga precios más competitivos y más eficientes. Y eso se logra única y exclusivamente generando la electricidad con recursos renovables, principalmente con centrales hidroeléctricas. Y de eso podemos platicar un poco cuáles son los planes a futuro para poder hacer que esa oferta sea más eficiente y que el consumidor pague tarifas de electricidad más competitivas. Que sean más competitivas, porque por ejemplo hay en otros países centroamericanos donde hoy por hoy las tarifas cambian durante el día y bien, y digamos que en una fábrica hasta se vuelve muy costoso producir a ciertas horas porque no hay el suficiente abastecimiento para poder cumplir con esta demanda, que es lo que tú mencionas. Exactamente, los mercados de electricidad se han ido volviendo cada vez más sofisticados. El caso de Guatemala es uno de ellos. Tenemos una buena ley general de electricidad, muy moderna, innovadora, que puede llegarse a dar el caso, como tú mencionas, que un consumidor esté comprando directamente en el mercado spot y tenga una tarifa que varía hora con hora. Y si se sale ese consumidor o deja de consumir de las horas pico, en donde la electricidad es más cara, puede que tenga una ventaja competitiva. Pero el tema de fondo, y hemos visto nosotros con muchísimo agrado y con muchísimo optimismo el lanzamiento de la Agenda Nacional de Competitividad esta semana que acaba de pasar, que uno de sus temas principales es el tema de la electricidad. Ser un centro energético regional, eso es importantísimo. Es maravilloso que esté claro en esa Agenda Nacional de Competitividad, que también establece que se debe buscar que la electricidad en Guatemala cada vez sea a valores más competitivos. Entonces, en ese sentido, si todos, el Estado y las instituciones que lo conforman, están enfocadas en tratar de lograr alcanzar esa meta, creo que va a ser muy, muy positivo para el país porque vamos a tener tarifas más competitivas a futuro. Y es la posibilidad para muchas empresas y también para el consumidor final de realmente tener una energía buena en su casa. Ahora, ¿de dónde sale la energía del país, verdad? Porque hemos visto alrededor del mundo se habla tanto de energías más limpias, de hidroeléctricas, geotérmicas, hasta en Japón hubo el problema con la nuclear. ¿De dónde sale la energía de nuestro país? Bueno, es una excelente pregunta. Hoy por hoy, o por dar una estadística, el año pasado el 50% de la electricidad que se produjo en Guatemala fue producida por hidroeléctricas, un 35% se produjo con derivados del petróleo, con búnker, y un 15% con carbón. Entonces, estamos hablando que la mitad se produjo con recursos renovables, dentro de esa mitad hay un poquito de la geotermia también, más o menos un 3%, y la otra mitad se produjo con recursos no renovables. Entonces, es absurdo, podríamos decir, que Guatemala esté generando entre el 35 y 40% de su electricidad con derivados del petróleo, cuando Guatemala no es un país en donde se produce algo de petróleo, pero no se refina y no se produce el búnker, se tiene que importar. El búnker está atado a los precios internacionales del petróleo, sobre los cuales Guatemala no tiene absolutamente ningún control. Y si a eso se le suma que Guatemala tiene un potencial para generar energía con recursos renovables inmenso, es lo que hace que sea bastante lógico que todas las metas y los planes que se están elaborando y que se han elaborado desde el 2007 apunten a que cortemos la dependencia del petróleo y que esa sea la única forma como podamos tener tarifas más competitivas en Guatemala. Es algo bastante lógico y a eso es a lo que se le está apuntando y se está avanzando afortunadamente muy bien en los últimos años a cambiar esa matriz energética, y el apoyo que el presente gobierno está dando también para eso es sumamente importante, que eso esté incluido en la Agenda Nacional de Competitividad también, porque permite que se alineen los intereses hacia una meta en común, que es que Guatemala sea más competitiva y que eso se logre
a través de uno de esos elementos que es electricidad a precios más competitivos. Ahora, el potencial de hidroeléctricas en nuestro país, en nuestro caudal de nuestros ríos y todo, ¿qué tan grande es en este, bueno, a futuro? Es muy importante. Hoy de esos 1.500 megavatios, o mejor dicho, de los 2.000 megavatios que tenemos de oferta, cerca de 800 megavatios son de hidroeléctricas. O sea, podríamos estar hablando que la mitad, como lo dije hace unos momentos, de la demanda está siendo satisfecha por hidroeléctricas. Ahora el potencial, hoy tenemos instalados 800. El potencial estudiado es de alrededor de 5.000 megavatios hidroeléctricos. O sea que hay de aquí, para los siguientes 30 años por lo menos, potencial hidráulico para desplazar todo el petróleo y sustituirlo con tecnologías más eficientes como la hidráulica. Y a eso se le debe de apostar. Por supuesto que los proyectos hidroeléctricos se deben de desarrollar cumpliendo con las leyes ambientales, cumpliendo con la ley de electricidad, y esa es la clave, cumplir con las leyes y permitir que se desarrollen los proyectos, porque en la medida que el desarrollo hidroeléctrico se retrasa, que se oponen ciertos grupos a este desarrollo, quienes pagan la factura somos los guatemaltecos, porque en la medida que no haya hidroeléctricas, se produce más electricidad con petróleo. Y eso no es bueno para el país. En el Plan Nacional de Competitividad, el centro energético abre también una posibilidad grande hasta que si esto se cumpliera a largo plazo, de exportar con la conectividad que existe en estos momentos en Centroamérica y que probablemente va a seguir un poco hacia abajo, nos da la posibilidad de exportar esto. Por supuesto, es una de las metas y es un beneficio que se puede tener en Guatemala, que, bueno, de primero, que la demanda nacional esté siendo abastecida de la manera más eficiente, con nuestros recursos, y que sea el usuario en Guatemala el que tenga el mayor beneficio, y por supuesto, con toda esa capacidad adicional que existe, se pueda convertir Guatemala en un centro energético regional, y una vez haya sido satisfecha la demanda en Guatemala, pues todo lo que reste se puede exportar hacia el sur, porque ya estamos conectados con todos los países de Centroamérica y probablemente hacia el norte también con México, porque ya estamos interconectados con México. Entonces, sí es una oportunidad muy grande y es algo que Guatemala tiene, esos recursos, un buen marco regulatorio que atrae inversiones y ha traído muchísimas inversiones en los últimos años. Entonces tiene combinados todos los elementos para hacer que Guatemala se convierta en un centro energético regional muy importante. En el gobierno anterior, si no recuerdo mal, se hizo la interconectividad con México. ¿Cuál ha sido los beneficios y qué tanta energía traemos y, es decir, y a qué precios? Sí, fue un proyecto importante, se empezó ya desde hace muchos años a trabajarlo, a hacer negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad en México y el INDE en Guatemala, que era el que ha llevado este proceso. Finalmente, hace 2 años aproximadamente, se concluye esa interconexión y hay una subestación en Tapachula, una línea de transmisión de 100 kilómetros, 30 del lado de México y 70 del lado de Guatemala, que llega hacia la subestación Los Brillantes en Retaluleu. Y ese enlace pues, permite en este momento que se hagan transacciones por alrededor de 120 megavatios. El año pasado, por darles un ejemplo, se importó cerca del 9% de la energía que se consumió en Guatemala de México. Solo se importó esa energía cuando era más barata que las alternativas que teníamos en Guatemala. Es decir, una oportunidad. Sí, un mercado de oportunidad. No entra energía de México cuando hay alternativas más baratas en Guatemala. Solo entra esa energía de México cuando desplaza tecnologías más caras y por supuesto que ayudó a que las tarifas pues, en ciertos momentos, en ciertas épocas del año, tuvieran una mayor estabilidad. Y en algún momento, si nosotros lográramos tener energía a buen precio, también podría ir a la inversa por supuesto, y beneficiar los dos de una tarifa, ¿verdad? Por supuesto, la interconexión puede funcionar en ambas vías y ojalá algún día Guatemala también pueda enviar electricidad a México.